Antes de mirar la oración que hace Jesús aquí, quiero que miremos un par de cosas acerca de los discípulos que Jesús menciona. Una está en el versículo 13, que dice que todas las cosas que les ha dicho lo hace con la intención que tengan gozo. Él procura el gozo de los discípulos. Es como que Él está diciendo, ahora termino mi obra y regreso a ti. Les he dicho todas estas cosas para que mi gozo esté en ellos, o para que mi gozo sea más completo, para que no sean movidos por el temor y la tristeza. Porque se vienen horas difíciles y días difíciles para los discípulos. Y Él les explica todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Lo que Él ha venido diciendo en el capítulo 13, 14, 15 y 16. Y lo hace para que ellos tengan gozo, no pierdan el gozo por todo esto que iba a venir en contra de ellos. Lo segundo que Jesús dice acerca de los discípulos lo encontramos en el versículo 14 y 16. Repite Jesús esto y dice que los discípulos no son del mundo, como Él tampoco es del mundo. Ellos no pertenecen al mundo. Si usted es cristiano, usted no pertenece a este mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso Pedro decía que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y Pablo decía que nuestra ciudadanía está en los cielos. Los creyentes no encajamos completamente en este mundo, porque nuestros valores, nuestros ideales, nuestras metas no son los valores, los ideales ni las metas de los hombres de este mundo. Nosotros no amamos al mundo ni las cosas que hay en este mundo. Muy bien, aquí tenemos la tercera petición, que está en el versículo 15. Leamos lo que dice. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora quiero decir algo que creo importante mencionarlo. Jesús dice que los guardes del mal. Esta misma palabra se puede traducir como evil o mal, pero también se puede traducir como maligno o en inglés evil one. Si usted tiene las versiones, por ejemplo, ESV o tiene la versión la Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas, usted va a encontrar que dice guárdalos del maligno, y otras versiones como la Reina Valera dice guárdalos del mal. No cambia el sentido de lo que Jesús está orando. Sea el mal o el maligno, al final el maligno es quien trae el mal. Lo que voy a responder ahora y lo que vamos a mirar ahora es ¿qué significa esta oración? ¿Qué significa guárdalos del maligno o del mal? ¿De qué es precisamente que Dios nos guarda? Alguien pudiera pensar que esto no necesita explicación. Intuitivamente sabemos cuando decimos, Señor, guárdanos del mal, pero no queremos ser intuitivos solamente, queremos ser exegéticos, si se quiere. Queremos mirar el texto y decir, ok, Jesús quería decir esto cuando estaba orando, guárdalos del mal. Antes de entrar, aquí es importante mencionar algunas mentiras del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad enseña, entre tantos disparates, pero cuando estamos tratando de este punto, que si algo malo te pasa es porque algo mejor viene. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Eso es mentira y eso es destructivo. En la práctica, eso se ve así. Si te botan de un trabajo, viene uno mejor.
¿Puede hacer eso Dios? Sí, pero no es una promesa. Si pierdes algo material, como por ejemplo tu carro o tu casa, es porque Dios te dará algo mejor. Algunos van al extremo de decir, si tu esposo o tu esposa te deja es porque... Entonces, ¿cómo consuelas a un padre que ha perdido su hijo? ¿Cómo usas esa lógica para consolar y traer esperanza a una madre que tiene un hijo en prisión? Esa fórmula no parece funcionar y no es muy consoladora. Además, el Evangelio de la Prosperidad enseña que cuando algo malo nos pasa o cuando una situación mala permanece en un creyente es porque hay algo que está mal en ese creyente. O que no tiene suficiente fe para salir del problema. Quiero sugerir que las tres cosas son un error. Cuando Jesús pide que los discípulos sean guardados del mal o del maligno, ¿está rogando que nada malo les pase? ¿Está pidiendo Él que ninguna aflicción los toque? ¿Ora Él para que los guarde del mal o del maligno para que no se enfermen o para que no tengan problemas o para que no experimenten dificultades? Debo decir esto a manera de salvedad. Sabemos que es bíblico y legítimo orar que el Señor nos guarde y nos libre del mal, en el sentido que nos guarde de accidentes, de aflicción, enfermedades, y ciertamente Dios lo hace. Es legítimo y es bíblico. Es correcto y también bueno orar que Dios nos guarde del mal físico, que nos guarde del dolor, de la enfermedad, de la escasez, pero creo que aquí hay algo superior a eso. Aquí Él no está orando que los libre de cosas malas, con todo lo que nosotros quisiéramos que eso sea lo que Él está orando. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque en Juan 15, 18 y 20, Él mismo les ha dicho que los van a aborrecer y los van a perseguir. Y en Juan 16, 33, Él había dicho, en el mundo tendréis. Entonces, ¿para qué ora Jesús? ¿Qué está pidiendo Jesús? Padre, te pido que los guardes del mal. ¿Qué mal? ¿Qué mal, oh Señor? Y no hay que ir a ninguna otra parte, a ningún otro evangelio. Nos podemos quedar en el mismo capítulo 17 y usted va a ver cómo las mismas palabras de Jesús nos responden. ¿Qué significa cuando Jesús ora, guárdalos del mal? ¿Cuál mal? Versículo 12, yo quiero que lo lea junto conmigo. Dice, escuchen lo que Jesús dice, y Él va a usar la misma palabra del versículo 15. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, ¿de quién está hablando? De los discípulos. Yo los, ¿qué dice ahí? Guardaba en tu nombre. Ok. Acaba de pedir, guárdalos del mal, y Él dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, en otras palabras, solamente los creyentes, yo los guardé. Ok, vuelve a repetir y note esta segunda parte. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Vamos a resumir esto, a pasar en limpio. Aquí Jesús dice que Él
guardaba a sus discípulos. Amén. Y que por eso no les pasó lo mismo que Judas. Pregunta, ¿qué pasó con Judas? Respuesta, él se llenó de incredulidad en su corazón, se apartó y finalmente se perdió. Eso es lo que dice el texto. Cristo guardó a los discípulos, pero al único que no guardó, en este caso, a Judas, al único que no guardó, se llenó de incredulidad, se alejó y al final se perdió por la eternidad. Por lo tanto, guárdalos del mal o del maligno. Es guárdalos y protégelos para que no se llenen de incredulidad, para que no se aparten y se pierdan eternamente como Judas, quien se llenó de mentira, de incredulidad y se perdió para siempre. Jesús no está orando para que no tengan sufrimiento. Más bien ora para que al sufrir ellos no sean movidos por el temor, la decepción y la angustia. Jesús no está orando para que no tengan aflicciones. Más bien ora para que en la aflicción ellos no sean movidos por la incredulidad. De una manera positiva, Él pide que sean guardados de incredulidad, de desconfianza, que sean protegidos para que sus corazones no se llenen de duda y se alejen de Dios, como Judas se alejó. A mí me gustaría que podamos mirar 3 pasajes que nos apuntan en un sentido, en la misma dirección. Guárdalos del mal. Es exactamente lo mismo que él oró por Pedro en Lucas 22, por ejemplo. Versículos 31 al 33. ¿Lo tiene? Lucas 22, 31 al 33. Dice la palabra de Dios. Note esto. Esto es extraordinario lo que nos cuenta Lucas acerca del intercambio de palabras que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto es una evidencia más que el diablo solo hará aquello que Dios ordena. Eso no tiene que estar peleando con el diablo. Podemos confiar. Todo lo que nos pasa es porque en su sabiduría y bondad Dios lo ordena. El diablo va hasta donde Dios lo permite. Y eso lo vemos en Job, por ejemplo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Vamos a ver. Hasta ahí, imagínese que Pedro le dice: oh, yo sé, Señor, tú has rogado por mí para que no me pase eso. Y el Señor dice: no. ¿Y para qué tú has rogado? Para que tu fe no falte. Es decir, para que continúes confiando en Dios, aunque seas sacudido por el diablo. Ahora, para que usted vea que esto sí está tratando de sufrimiento, y tú, le dice el Señor, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, versículo 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces es como que Jesús está diciendo: guárdalo del maligno para que no lo engañe y pierda su confianza en ti. Guárdalo del mal, es decir, de un corazón lleno de incredulidad.
Ayúdalo a confiar en ti o protégelo para que siga creyendo en ti. Presérvalo para que su fe no falte. Primera de Pedro, capítulo 5. Había una canción que cantábamos anteriormente desde este mismo versículo. Versículo 10, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esto es, en un sentido, es una bendición que está pronunciando Pedro. Benediction. Es una mezcla de deseo y oración de Pedro por los creyentes a quienes escribe. El versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, ¿lo tiene? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y note lo que sigue diciendo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Alguien pudiera preguntar, ¿y Él no nos pudiera evitar ese padecido por un poco de tiempo? No. Él nos va a fortalecer. Él va a afirmarnos. Él va a establecernos. Él va a perfeccionarnos. En medio de eso y a través de eso. He rogado para que tu fe no falte, sino para que se haga fuerte en medio de esto. He rogado para que Dios te guarde del mal. Para que cuando el mal físico llegue, no te llenes de incredulidad y no te llenes de desconfianza. ¿Qué está haciendo Jesús aquí en Juan 17? Está ejerciendo el oficio de un sacerdote. Un profeta es alguien que se presenta ante los hombres de parte de Dios. Y eso es Cristo para nosotros también. Pero un sacerdote es alguien que se presenta ante Dios en favor de los hombres. Hebreos 7, versículos 24 y 25, dice, hablando de Cristo, como un mejor sacerdote que Aarón, porque el sacerdocio arónico o de Aarón cambiaba porque no podían vivir eternamente. Y siempre tenía que venir uno y después otro y después otro. Y note la lógica del autor de Hebreos en el capítulo 7, en el versículo 24-25. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mis hermanos, cuando nosotros aquí cantamos ante el trono celestial, en la canción que habla de Cristo como nuestro sacerdote, yo lo canto a viva voz. Yo no tengo buena voz para cantar y usted lo sabe, pero yo lo confieso porque una de las cosas más gloriosas que nosotros tenemos como creyentes es que Jesucristo es nuestro sacerdote. Él intercede por nosotros. En los días cuando yo sé y reconozco que he sido un total fracaso en vivir para la gloria de Dios, la verdad de que Cristo es mi sacerdote me hace llorar con esperanza y alivio. Y note lo que dice versículo 25, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Para qué? Para interceder por Padre, te ruego que su fe no falte. Padre, te ruego que los guardes del mal. Aquí está la oración sacerdotal en su máxima expresión. Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por su pueblo. Aquí nuestro Señor está en plena acción, presentándose ante el trono de Dios para rogar por sus discípulos. Protégelos para que no renieguen de la fe. Guárdalos para que sigan confiando en ti.
Ayúdalos y sosténlos para que su fe siga puesta en ti, oh Padre. Voy a resumir. Quiero que quede claro esto. ¿De qué mal ora Jesús para que sus discípulos sean guardados? ¿O de qué forma Dios guarda a los discípulos del maligno? ¿Cuál es el mal? Y respondemos, del mal de la incredulidad, de la desconfianza, de la duda que toma el corazón del creyente, especialmente cuando somos probados. Nos guarda Él de la incredulidad cuando la dificultad y la aflicción nos llega. Nos guarda de la duda y de la desconfianza en Él. Esto no es, bueno, te he salvado y de aquí para adelante, on your own. El Evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. No es que el Evangelio te salva un día y de ahí tú con tus propios recursos te sostienes. No, el mismo Evangelio que te convirtió es el mismo Evangelio que te sostiene y te lleva hasta el final de tus días, mis hermanos. Nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. Nos guarda del mal de la incredulidad, de la desconfianza, de la duda. Y esa incredulidad puede tomar muchas formas. Desinterés, por ejemplo. Amor por las cosas del mundo. Temor, angustia o pánico. No ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los van a perseguir en el mundo, pero guárdalos del mal, para que no se llenen de incredulidad y no blasfemen contra ti, y no te den la espalda. Algunas implicaciones breves. Si un cristiano sufre dificultades y experimenta alguna forma de mal, ¿significa esto que Dios no lo guardó del mal? Y decimos no. Al contrario, es el cumplimiento de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Pero sí sabemos que cuando un creyente experimenta enfermedad, aflicción y escasez, por ejemplo, financiera, Dios lo guarda del maligno. Dios lo guarda del mal para que ellos no se endurezcan y para que ellos no se llenen de incredulidad. Dios los guarda para que continúen confiando y creyendo. Dios es quien nos preserva, mis hermanos. Y Él es quien nos guarda en medio de la aflicción para no interpretar la aflicción como un abandono de Dios. Que no te engañe el diablo. Cuando todo tu mundo se venga abajo, cuando todo tu mundo se venga abajo, y todo te sale absolutamente mal, y tu corazón es triturado por el dolor, no pienses que Dios te ha abandonado. No leas eso como el abandono o la indiferencia de Dios. Un cristiano continúa confiando. Y después que ha confiado, dice: no soy tan fuerte, Dios me ha guardado. Él nos guarda de la tentación de desconfiar en Dios y en sus promesas. La tentación a no obedecerle. La tentación de no seguir descansando y esperando en Él.
Por eso, la razón, mis hermanos, ¿por qué después de tantas dificultades que experimentas, todavía confías y amas a Dios? Es porque Él te guardó de la incredulidad. No nos vayamos a jactar de eso. Nuestra perseverancia es un don del cielo, mis hermanos. No nos presentemos como, no, yo he perseverado, tengo 10, 15, 20, 30, 40 años y aquí estoy porque aferradito al Señor. Esa foto no es tan cierta. Es Él que nos tiene agarraditos. Te seré fiel, Señor. Y yo te seré fiel, pase lo que pase. No, una oración más bíblica es, Señor, yo quiero serte fiel. Guárdame. Presérvame. Para no irme al mundo, Señor. Para no irme al mundo, para no irme con la primera tentación que se presente. El Señor te ha protegido de incredulidad. Sea los años que tú tengas. Te ha guardado para que no reniegues de Él. Para que no reniegues de Él. Para que no desafíes a Dios. Él te ha guardado para que no te rebeles contra Él. Te ha guardado para que lo sigas mirando. Para que todavía lo tengas como tu única esperanza. Esa es la explicación de por qué hoy día sigues amando a Dios. ¿Por qué hoy, a pesar de ti y a pesar de todo lo que puede pasar un creyente, tú todavía tienes respeto por esto? Eso es lo que Jesús decía en la parábola del sembrador en Marcos 4. Hay un tipo de terreno, de suelo, que recibe la palabra con gozo y rápido crece. Dice, no tenía profundidad y creció y dio fruto rápido. Y dice, pero después salió el sol y lo quemó. ¿Y por qué? Porque ese suelo era reflejo de un corazón que no ha sido regenerado por la gracia de Cristo. Entonces, que no te sorprenda ver un momento personas, oye, mira fulanito o mira fulanita. Y nosotros deberíamos decir, vamos a esperar. Vamos a esperar. Que salga el sol con un fuego abrasador y cuando haya pasado ese fuego y cuando le hayan diagnosticado cáncer y cuando haya perdido su familia y cuando lo hayan botado de su trabajo y le hayan quitado su casa y ahí dice, Abba Padre, ayúdame. Tú dices, ahí hay vida nueva. Ahí está Dios guardando ese corazón de la incredulidad. No seamos muy prontos para darle rótulo de cristiano a alguien que una vez dice, oh, soy cristiano ahora. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos. ¿Y cuál es el fruto? Es la santidad y la perseverancia. Quiero verte, diría Jesús, de aquí con 75 aflicciones y todavía perseverando, todavía amándome, todavía confiando.
Y si ese es tu caso, mi hermano, mi hermana, tú puedes decir, Dios me ha guardado. Dios me ha guardado. Y esa es la prueba de su obra en nosotros. Pidamos a Dios, ayúdame a confiar en ti. Esa es una oración bíblica. No esta cuestión de no, tú lo prometiste y tú lo tienes que hacer. No, Dios no está obligado a nadie. Es, ayúdame a confiar, sea lo que tú decidas. Lo que tú decidas para mí, aun si es cáncer, ayúdame a confiar. Yo tengo que repetir esto porque hay personas que les toma mucho tiempo tragar esta pastilla. Sea porque no nos gusta o sea porque han sido enseñados de otra manera. No, como tú dices, no, hay que orar. Sí, hay que orar. Pedid y se os dará, dice la Biblia. Hay que clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, quita esto, sana a esta persona. Pero nosotros sabemos que siempre Dios tiene la última palabra. Y que ese mismo poder que Él puede usar para sanar a un familiar nuestro, si no lo sana, ese mismo poder está disponible para guardar nuestros corazones de la incredulidad y sostenernos en tiempos difíciles. Pidamos, como pidió este hombre, ayuda a mi incredulidad. Pidamos a Dios que nuestra fe no falte. Eso es lo que podemos y debemos orar por los creyentes en Ucrania. Que confíen en Cristo y salgan con la fe fortalecidas, aunque hayan perdido todo. Que su confianza sea renovada, que su fe no falte, que la dependencia en Dios sea alimentada y que su confianza sea fortalecida. Y quiero terminar diciendo esto. La oración de Jesús no solo es un lindo pensamiento. Su oración fue el reflejo de aquello que hizo en la cruz para librarnos del mal. El mal eterno, el mal del castigo eterno, separado de Dios. En este mundo vamos a sufrir, mis hermanos. Lo que tenemos que pedir es, Señor, aun cuando sea difícil, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a estar parado en Cristo Jesús y no ser movido. Él es nuestro sacerdote, mis hermanos. Guárdalos del mal. Eso es lo que Jesús oró, ora y seguirá orando mientras estemos en esta tierra. Vamos a orar. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal de olvidarnos de ti, del mal de renegar de ti, de darte la espalda a ti. Guárdanos del mal de no confiar en ti, de no encontrar nuestro gozo, esperanza solo en ti. Guárdanos del mal de alejarnos de ti. Guárdanos del mal de desafiarte y de reclamarte a ti. De mirarte con ojos desafiantes y tener la frescura de reclamarte cuando lo único que merecemos es el castigo eterno y no nos los ha dado. Oh Señor, guarda estos corazones que son tan propensos a la mentira, el engaño y la incredulidad. Ayúdanos a confiar, ayuda a nuestra incredulidad. Este corazón tan débil, tan frágil, tan proclive a ser engañado, tan proclive a dejar de confiar. Hay veces por las cosas tan
insignificantes. Guárdanos del mal, Señor. Cuando tú ordenes que atravesemos el valle de sombra y de muerte, guarda nuestros corazones. Y que si nos falta el gozo, al menos que tu paz nos sostenga. Y que con corazones humildes, mansos y confiados podamos levantar la mirada y decir: está bien con nuestra alma lo que tú has decidido. Abba Padre, confiamos en ti. Tú sigues siendo suficiente para mí. Aunque me hayas quitado lo que más aprecio, aunque me hayas privado de eso que tanto he trabajado, que nuestros corazones puedan decir: oh Señor, te amamos todavía, confiamos en ti. En el nombre de Jesús oramos.